Mis amados hermanos, muy buenas noches. Me alegra poder saludarlos y para comenzar vamos a pedirle al pastor José Henry que nos dirija en oración para poder continuar con nuestras clases. Bienvenidos a nuestra tercera lección sobre discipulado y consejería, ¿sí? Nosotros algo que tenemos que considerar es el discipulado y hablábamos con la hermana Alice hace un ratico y me decía que pues que uno tiene que estar discipulando y yo le digo sí, y eso lleva toda la vida, porque nosotros siempre estaremos en autoridad y bajo autoridad. Si usted no se encuentra de esa manera en esta tierra, está en graves problemas, porque sería un agente libre, un anarquista, un revolucionario anarquista. No he dicho socialista, pero casi que cuadra por ahí el asunto. Entonces, para depender de nuestro Dios, vamos a inclinarnos, vamos a orar y vamos a pedirle al pastor José Henry que nos ponga en las manos de nuestro Dios. Claro que sí. Amado Señor, gracias te damos hoy, en esta noche, por tu misericordia y tu bondad que nos permite hoy, Señor, reunirnos como creyentes, Señor, alrededor de tu palabra, con el deseo de aprender, de conocerte, Señor, de conocer tu palabra, Señor. Gracias por este seminario, gracias por el pastor Juan José, por su vida, su disposición, ese ministerio que tú le has dado, Señor, de enseñanza. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Señor, bendice su vida para que nos pueda enseñar conforme a tu palabra y bendice nuestros corazones, Señor, para que puedan recibir, Señor, esa semilla preciosa y podamos, Señor, llevar mucho fruto. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Este tema es muy importante para nosotros. Te pedimos, danos entendimiento y conocimiento a través de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos venido navegando sobre varios temas. El tema que hoy nos va a tocar es sumisión y sujeción, ¿sí? Y es algo que a mí me parece muy interesante porque nosotros pensamos siempre en el discipulado como eh, catequizar, se diría en la parte católico-romana, ¿cómo se llama esto? En preparar a alguno para alguna tarea y realmente esto es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque no hay una fórmula para preparar a una pareja para que sean padres, a una pareja para que se casen y tengan un matrimonio. No nos pueden preparar para ser hermanos mayores o menores o intermedios en el hogar, para ser miembros de una iglesia. Eso nos lleva toda una vida. Y es algo que es muy interesante para nosotros. Yo quisiera que ustedes me recordaran los temas previos que nosotros tenemos que hemos visto nosotros en estas clases. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los temas previos que hemos visto? ¿Sí se acuerdan? El convencimiento fue la primera casa y el segundo la consagración. Muy bien. Convencimiento y consagración. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que el convencimiento es de esa seguridad de que somos cristianos. Yo hoy hablaba con mi hijo y venía, y yo le decía, él tiene 12 años y apenas va a pasar a esa etapa donde empieza a dejar de ser niño para ser hombre, para ser un joven. ¿Sí? O sea, yo difícilmente quiero que nos quedemos atrapados con la concepción psicológica y filosófica ¿cómo se llama esto? De la adolescencia, porque creo que no existe.
La Biblia habla de los niños y habla después de los que no son niños. Sí, en un sentido tenemos jóvenes, pero los jóvenes se tratan como en esa primera etapa de ser adultos, que carecen de cierta madurez y falta de crecimiento en su fe. Entonces, cuando nosotros vemos los temas de juventud en la Biblia, y de hecho hay jóvenes extraordinarios, yo le decía a Juan David, hijo, nosotros tenemos que evaluar realmente las dificultades que vienen, porque su corazón va a empezar a ser pesado y su fe va a ser probada. Y eso nos pasa a todos. Y algo que hemos olvidado los padres, enseñar a los hijos, es el convencimiento de que somos cristianos, de que hay esperanza frente a todas estas luchas y que no hay una fórmula mágica para todo esto. Sí me comprenden que no lo hay. Entonces, queridos hermanos, es algo que yo quisiera llamar su atención. ¿Y cuál era la segunda clase, pastor? La segunda es consagración. Ok, si ya sabemos que somos cristianos, creo que lo que meditamos nosotros hace 8 días es que debemos estar dedicados. Y el discipulado nos va a llevar toda la vida. Mientras que nuestros hijos estén en casa, tenemos que mostrarle esto, porque es muy incoherente para mí decir que yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios digno de adoración, digno de que yo rinda mi vida y que lo negocie, ya sea por amor a otros seres humanos, que lo negocie por amor al dinero o por intereses personales. Sí me comprende. Es algo que yo quisiera que nosotros consideremos. Y todo esto parte de algo que nosotros tenemos que comprender. El cristiano no solamente tiene que estar convencido y tomar la decisión de consagrarse. Parte del discipulado es cómo Dios diseñó todas las cosas, porque tenemos que estar en una sumisión y sujeción permanente. Hace un momento hablaba con un hermano y me preguntaba, o sea, cómo, pues no me preguntó directamente, pero la pregunta apuntaba al gobierno de la iglesia, cómo se deciden las cosas en la iglesia, cómo se gobierna una iglesia. Y hay 3 maneras de gobernar la iglesia. De manera presbiteral, que es a través de pastores y ancianos, que son las autoridades puestas por Dios en esa comprensión. Hay otro modelo que es entre un conjunto de hermanos que se extraen de la congregación con el pastor y todas las decisiones se hacen en común acuerdo entre la congregación y estos pastores o hermanos ancianos que son puestos como administradores. Y el otro modelo que hay en los gobiernos de las iglesias, que es el episcopal, donde hay una persona arriba y hace lo que cree que es conveniente hacer. Entonces, es algo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, es algo que nosotros tenemos que mirar. ¿Por qué razón? Porque yo he querido transmitirles a ustedes que el discipulado tiene que ser en una comprensión desde el primer momento de clase, es que usted está en autoridad, pero a su vez está bajo autoridad. ¿Cómo tomamos decisiones? Tenemos que ver de esa manera. Yo siempre me debo a algo o a alguien, o sea, mi temor y amor a Dios es que yo estoy dando cuentas de mi vida. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, el discípulo siempre está en autoridad y bajo autoridad permanente. Muy bien. ¿Ustedes encuentran diferencia entre sumisión y sujeción?
Sumisión es como no tener voluntad propia, pastor, y sujeción es voluntariamente. Me perdí. Tú comenzaste por sujeción y terminaste en sumisión. Sí, sumisión es, pues para mí no, cuando alguien está haciendo algo obligado, ¿sí? Que está sujeto bajo autoridad, pero no porque quiere, sino como obligado. Y sujeción sí es por voluntad propia. Muy bien. Hay algo muy importante que yo quiero que nosotros evaluemos por qué Dios diseñó todas las cosas. Desde que nacemos nosotros, de todas las criaturas que habitan la tierra, somos las más indefensas. Y desde que nacemos estamos llamados a la sujeción y sumisión, las dos cosas. Y les voy a decir por qué. El discípulo está siendo formado. Todos los hombres son pecadores y la sujeción es por obligación y no hay sumisión. O sea, me pongo en un ejemplo, un niño nace en cualquier hogar. Por obligación, él está sujeto a sus padres o a alguien que lo críe y que lo cuide. Ese es el diseño de Dios. O sea, la sujeción está implícita, el ejercicio de la autoridad obligado. Las naciones funcionan a través de personas puestas en autoridad, nos guste o no nos guste. Sí, no, nosotros no tenemos ningún lugar en la tierra donde exista anarquía. Hay autoridades democráticas, autoridades corruptas no democráticas, y hay algunas que son mixtas, monarquía y democracia, y en otras son dictaduras. Pero absolutamente todo el mundo hay autoridades que obligan a la sujeción, pero no a la sumisión. Y ya les digo. Entonces esa es la inversa, pastor. No, señor. Lo que yo no tenía concebido. No, señor, ya le explico por qué no. Obligado. Ajá. Sujeción usted está diciendo que es obligado. Y entonces sumisión. Ya voy, no he explicado todavía. La sujeción es obligada. Por decir, en el diseño de Dios, los hijos de los cristianos y de los no cristianos, como dependen económicamente de los padres, están hasta cierta edad sujetos a ellos. Voy a hacer un ejemplo. Nata está sola en la casa, tu esposa está sola en la casa con José Miguel. José Miguel tiene aproximadamente 3 añitos, ¿sí o no? Señor, 3 años. ¿Señora? Sí, tiene 3 años. Muy bien, tiene 3 años. Por fuerza mayor, si usted sale, se lo tiene que llevar. Usted no le puede decir, José Miguel, te fijas en el arroz, me apaga la lavadora y por favor no le abres a nadie. No, tú te lo tienes que llevar. Él está sujeto a ti por obligación. Los miembros del cuerpo están por diseño sujetados al cuerpo. ¿Sí? La sujeción tiene que ver con el ejercicio de autoridad obligado, más no la sumisión, y ya les voy a explicar por qué no la sumisión. Pero en las dos cosas, solo el creyente es formado de manera adecuada, ¿sí? Y nosotros lo hacemos toda la vida, y a veces olvidamos esto. Entonces, yo quiero que nosotros permanentemente estamos enseñando, discipulando, o sea, yo no puedo poner el consejo por encima del principio bíblico. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente muchos de nosotros obviamos, ¿sí?, los principios para dar consejos o para dar consejería. Y es algo que yo quisiera que nosotros consideremos, que el discípulo está siendo formado en medio de su realidad pecaminosa. Las iglesias, los hogares de los cristianos están conformados por hombres y mujeres pecadores. Cuando una persona no está sumisa y sujeta, por lo general desencadena los siguientes pecados. El desacato, ¿sí? Hace un momento, por decir, mi hermana me decía, ¿qué hacemos con un niño de 26 años, con mujer, que depende de la pensión del papá? ¿Sí? El papá le tiene que dejar para el desayuno, para el almuerzo,
paga la luz, el agua y no se va de la casa. Me dice, él no es borracho, no tiene malas juntas, pero es una persona que no sigue consejo, es básicamente un haragán, pues es una persona que está en desacato, en irreverencia permanente. ¿Por qué razón? Porque todo cristiano desde pequeño tiene que ser enseñado a obedecer y a servir, ¿sí? Si nosotros vemos los momentos de reuniones familiares, los momentos donde nuestras iglesias se reúnen, debería ser manifiesto la utilidad de nuestro discipulado en nuestros hijos. La pregunta es, cuando se sientan, cuando están nuestros hijos en estos eventos, ¿están dispuestos a servir o a ser servidos? ¿Cómo los estamos discipulando? Nosotros mismos, cuando estamos en el hogar, padre, madre, hijos, ¿estamos dispuestos a servir o a ser servidos? ¿Por qué razón? Porque debemos recordar que al estar en autoridad hay un diseño de Dios, que Dios nos ha demandado funciones a cada uno de nosotros. Cuando Dios determinó, y miren lo interesante, poner al hombre en autoridad y decir, tú eres la cabeza del hogar, no le está diciendo que es aquel que va a ser servido, sino que él es el modelo de servicio. Dice, fíjense que a mí me pareció muy interesante porque Efesios 5 comienza diciéndole a la mujer, sujétate al marido, el marido a Cristo, luego los hijos a los padres. Y eso me parece muy interesante, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque es un principio bíblico. ¿Quién en la Biblia se rebeló primero contra Dios? La mujer. Y básicamente nos empieza, no su mujer, Jairito, no se preocupe, no me la señale. Fue Eva la que se rebeló y de ahí todos heredamos el pecado porque Adán también pecó. Y fíjese que ese pecado se replica mucho, en demasía, para bien o para mal. Entonces miren lo interesante, el desacato es una manera de no sujetarme o de no someterme o falto de sumisión. Todavía no he explicado sumisión, ténganme paciencia porque no quiero adelantarme, sino que yo quiero que veamos cuál es la realidad pecaminosa de cualquiera, el desacato. Uno le enseña al niño, lo siente, le dice, no te muevas, siéntate, y el niño se levanta. Si usted lo coge y lo amarra, el niño dice, y en mi mente estoy parado, porque él sigue queriendo pararse. Pero lo mismo le pasa a nosotros. Para mí es interesante que hay domingos que yo predico en la iglesia, hablo de la consagración, hablo del servicio, y al siguiente domingo, por alguna razón, los hermanos faltan, los hermanos no llegan, hay alguna excusa para el no servicio, y yo digo, oigan, es como si hubiese regado a las piedras. Y eso es algo muy interesante. Simplemente lo que se está manifestando es el desacato, y el desacato es una falta de sujeción y una falta de sumisión. También la desobediencia, ¿sí? Porque es básicamente el acto de desobedecer, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y es lamentable, les voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Nos justificamos y pensamos que una vez hubo la justificación, ya libramos el pecado. ¿Me pueden ayudar con un ejemplo para yo no ser reiterativo sobre justificarnos sobre algo que sabemos que tenemos que hacer? El diezmo, pastor, como por ejemplo dar el diezmo cuando lo tenemos que dar y no lo hacemos. Sí, sí, yo he escuchado hermanos que me han dicho, pastor, este mes no puedo diezmar porque estoy muy endeudado. O sea, yo no lo mandé a endeudarse, la iglesia no lo mandó a endeudarse, pero justifican su falta de sujeción y sumisión a Dios, no es a uno. Lo interesante es que cómo nos sujetamos a Dios, a través de sujetarnos a las personas que Dios nos ha dado. ¿Sí?
y la acción de desobediencia. El día sábado estaba con un hermano muy querido y él me dice, pastor, necesito hablar con usted. Estaba casi llorando y me dice, pastor, pero no me va a interrumpir y no me va a regañar y no me va a decir, yo se lo dije. Claro, todo su sufrimiento está en que él hace 10 años no ha ejecutado un consejo y simplemente sigue navegando en su desobediencia y rebeldía y tiene su cosecha. Entonces, fíjense que la falta de sujeción y sumisión siempre es al consejo de Dios, pero a través de autoridades. En el caso del hogar, los hijos deben estar sujetos a los padres, la esposa al marido. Y miren lo interesante, el marido debe gobernar en favor de la esposa y de los hijos y de la gloria de Cristo. No es en favor de los demás. Si nosotros aplicáramos ese principio comprobando lo que es agradable a Dios, voy a hacerle una pregunta para que ustedes vean. Si yo el domingo a las 11 de la mañana tengo que hacer un favor de llevar a alguien de viaje al hospital, qué sé yo, a algún lado, o ir a la iglesia, ¿qué es lo primero que debo de hacer? A no ser que sea de vida o muerte y que yo sea la única persona que tenga que hacerlo, pues yo lo haría, pero llegaría a la iglesia. Pero casi siempre nosotros nos justificamos y decimos, pastor, es que no pude porque tuve que hacer esto. Entonces, la desobediencia es una falta de sujeción y de sumisión, y no he explicado sumisión. La insumisión es la negativa a hacer el servicio. Y les voy a decir por qué, porque la sumisión es una acción del corazón. Alguna vez alguna hermana, yo le decía, hermana, usted no llegó a la iglesia. Y sí, usted lo resolvió viendo el culto por internet. Usted cantó al Señor, oró al Señor, recibió la palabra. Posiblemente también envió sus diezmos virtualmente. Yo le digo, sí, pero usted hizo lo que es para con Dios y lo que es para con su prójimo, porque amamos al Señor abrazando, saludando, exponiéndonos a la necesidad de otros. ¿Sí? Y la insumisión es una falta de sujeción a Dios. Por tanto, desacato, desobediencia, insumisión terminará en rebeldía o una resistencia o el desafío a la autoridad. Y esto me parece increíble que nosotros no lo valoremos o no lo consideremos. ¿Es claro hasta aquí? Estoy simplemente en esto, que esto lo vemos todos los días y es fácil verlo en los hijos. Pero yo les digo como pastor, es fácil verlo en los hijos y en los padres. Es sencillo, si ustedes evalúan las reuniones familiares, ¿quiénes son aquellos que se sientan como príncipes y como reyes? O en las iglesias cuando hay actividades, porque están dispuestos a ser servidos y no servir. La sumisión es una actitud interna del corazón, por eso solamente el cristiano puede ser aquel que lo tome. ¿Qué quiere decir? Yo voluntariamente me acojo a la dirección o al consejo. Voy a hacerles un ejemplo. El pastor José Henry, hace unos días atrás, él me llamó muy sabiamente la atención sobre algo y yo lo entendí. Y yo le dije, pastor, gracias. Pero yo tengo dos opciones ahí, ya lo entendí. O obedezco o no obedezco. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que está en autoridad, pero también a su vez estoy bajo autoridad. ¿Por qué razón? Porque un pastor que no tenga pastores que lo gobiernen es un peligro para la iglesia y es un peligro
para el mismo evangelio. ¿Si es así o no es así, Pastor José Henry? ¿Usted me Así es, pudiera pastor. decir cuáles son esos peligros, pastor? Pues, pastor, uno de los peligros es creer o llegar a pensar que uno lo sabe todo, ¿no? O sea, que uno no necesita consejo, que uno no comete errores, y eso va en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? La Biblia nos enseña que todos nosotros somos pecadores, ¿no? Estamos en proceso de santificación y nos requerimos los unos a los otros. Ok, pastor. Uno de los peligros más grandes que hay para una persona que está en autoridad y que no está bajo autoridad es que se enseñoree, que se crea el dueño, que se crea el señor de las cosas y de las personas. La sumisión, por eso es una actitud del corazón, es saber, y miren lo interesante que la Escritura nos dice, que los creyentes no son de un pastor, son de Cristo. Por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta la grey, cuida la grey, alimenta la grey. O sea, pero esa grey no la ganó Pedro, no la ganó el apóstol Juan, no la ganó el apóstol Pablo, no la ganó el pastor José Henry, ni el pastor José Cortés, ni el pastor Juan José Dávila, la ganó Cristo. Y servir en esa congregación es por amor a Cristo. A los esposos, ¿quién realmente ganó esa esposa para nosotros? Cristo. La Biblia dice, ¿quién nos la dio? Dios. El que haya esposa, ¿cómo sigue? Haya el tiempo. Allá la benevolencia de algo así. Muy bien, sí, sí, señora. Es una benevolencia grande en el caso suyo. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante, la benevolencia del Señor, o sea, la bondad de Dios. O sea, ¿quién ganó esa esposa para mí, para los que estamos casados? Es Dios. ¿Sí? Es ayuda idónea para nosotros. Entonces, yo, a la hora de sujetar, y miren lo interesante, la figura de la sujeción es algo muy interesante. Vamos a pensar algo. Miren, acá yo tengo un muñequito para que ustedes lo vean. Vamos a pensar que soy yo. No estoy así de flaco, pero vamos a pensar que soy yo. Listo. Viene mi esposa y se sujeta a mí. Yo no me voy a poder mover con ninguna libertad por causa de que mi esposa se sujetó a mí. ¿Y yo qué hago? Voluntariamente estoy sumiso a esa condición. Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en el hogar. Lo mismo pasa en la nación. ¿Por qué razón? Porque la sujeción consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona, que es totalmente diferente. Eso sí me tocó. Soy hijo, debo obedecer a mis padres, sean buenos o sean malos. Por eso que cuando yo ya tengo un hogar, cuando ya estoy adulto, yo me tengo que independizar porque yo me convierto en autoridad y no pueden haber dos autoridades de esa manera. Pero la sumisión es un acto voluntario de servicio y es algo de corazón. ¿Es claro hasta aquí? Muy bien. Entonces, fíjense que los padres cristianos tienen que enseñar a sus hijos sumisión y sujeción. Un ejemplo, yo entendí que no debo faltar los domingos como cristiano o como diácono o como pastor o como presbítero o anciano de una iglesia. Yo entendí, yo tengo que obedecer, pero lo hago voluntariamente. No lo hago por coerción o por gloria propia o por algún beneficio que yo reciba. Hay hermanos que lo entienden mal. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Sí, hay una autoridad que supervisa eso, es el pastor en el caso de la iglesia, son los ancianos, pero yo no voy porque el pastor me lo diga, porque los ancianos me vean, sino por una sencilla razón. Soy cristiano
y eso me está moldeando, me está protegiendo, me está guiando. Y los padres tienen que discipular a los hijos. Y el hogar es discipulado en la iglesia. Y nosotros así, solamente así podremos ser luz y sal en la sociedad. Hijos que se sujetan a los padres y hogares que se sujetan en la iglesia son de bendición en la sociedad. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si pudiéramos resaltar aquí algo que sea interesante, perdón, me devuelvo un poquito acá. Doctor, es que no estoy viendo sus diapositivas, solamente veo la lección 3 y no puedo ver lo que usted... No sé si está proyectando alguna otra diapositiva. Entonces, estas son estos son los pecados que desencadena la falta de sumisión y de sujeción. ¿Sí? Miren, yo les voy a decir algo. Las personas que nos rodean no necesitan de nuestra bondad, no necesitan de nuestro amor, no necesitan de nuestro servicio. Necesitan o A o B, acá voy a decir. Porque todas las personas que están sin Cristo están en desacato, en desobediencia, en insumisión, en rebeldía, porque están muertos en sus delitos y pecados. Ellos necesitan o el evangelio para salvación o el evangelio para condenación, la ira de Dios. Y nosotros no podemos ser redentores de otros, porque a veces nosotros pensamos que nuestro amor los va a salvar, porque, si tú eres cristiano, pues, y tú tienes carro y yo necesito que me traslades a algún lugar, trasládame. Entonces, tú faltas el domingo a tu congregación simplemente por estar al servicio de otros y no al servicio de Dios ni de tus hermanos. Fíjense que es falta de sumisión y sujeción. ¿Por qué razón? Porque donde Dios te ha puesto es donde Dios te pide que seas sujeto y sumiso. En el hogar y en la iglesia, un padre que no se sujeta a Dios es un padre que no se sujeta a la iglesia, que no se sujeta a sus pastores. Parece ser que nosotros hemos entendido que son los pastores los que tienen que estar todos los domingos y los otros hermanos no. Parece ser que solo los hermanos son los que tienen que contar y decir, voy a viajar, voy a pasear, me enfermé, me está pasando esto, y los pastores no. Estoy viendo los dos ejemplos y no es así. Entonces, ahora sí avanzo a las diapositivas. Gracias, Jairito, por decirme, no me había dado cuenta. Yo estaba pasando las diapositivas. Acá está la sumisión, que es una actitud del corazón, y la sujeción consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona. Y la sujeción es el diseño en toda la creación. Voy a hacerles un ejemplo. El hombre no puede volar. Está sujeto a su diseño. El hombre puede correr, pero corre como un ser humano. No puede correr como una liebre, ni como una cebra, ni como una gacela, ni como una tortuga. El hombre está diseñado de manera antropológica para que unos seres humanos sean varones y tengan un órgano sexual reproductivo de varón, y otro sea mujer, que tenga el aparato reproductivo mujer. Y está de tal manera diseñado que puede que tú encuentres un cadáver 1000 años después y en una prueba de ADN tú vas a encontrar en sus huesos, en la piel, en la uña, donde sea, que uno fue hombre y el otro fue mujer. Eso es claro, estamos sujetos. Entonces, eso nos tocó.
pero la sumisión es una actitud de corazón cuando yo lo digo, esto es para Dios. ¿Sí me estoy haciendo comprender? ¿Por qué razón? Porque hay hogares que funcionan, dicen que creen en Dios, pero no son de Dios. ¿Por qué razón? Porque no están buscando el servicio a Dios y la gloria de Dios, que es lo que honra más a Dios. Por eso yo les decía hace un instante, ¿qué glorifica más a Dios? ¿Que yo honre a mis padres o que yo vaya a la iglesia? ¿Que yo honre a mis hijos o que yo vaya a la iglesia? Estoy hablando del culto permanente. ¿Sí? Pastor, Señor. cuando en Efesios dice la escritura que la mujer esté sujeta, ¿le está diciendo también que sea sumisa? Claro, lo tiene que, no es porque me tocó, sino tiene que ser una actitud del corazón y uno se da cuenta. La Biblia dice algo muy interesante a los matrimonios. No os neguéis el uno al otro. Es una regla para la mujer y una regla para el hombre. El hombre no puede decir estoy cansado. Él tiene que entender que su esposa requiere que la abrace, que la bese, que la consienta. Y también la mujer tiene que entender lo mismo. Sí, se da cuenta. No, lo digo es por lo que la palabra que una mujer sea sumisa puede ofender, ¿no? Porque, pues en el caso de mi mamá, que siempre dice así que ella no es sumisa. Porque siempre es como humillarse o no sé. Pero sí, claro, y es humillarse, y de eso se trata, Jairito, gracias por esto. Es que se trata de humillar a la persona, y le voy a decir por qué. Porque el diseño del matrimonio es ser una sola carne, no es a causa de los hijos, no es a causa de la sexualidad, es a la causa de Dios, donde los dos tienen que compartir un mismo lecho, donde los dos tienen que compartir unas mismas realidades. Y eso forma el carácter, porque cuando yo estoy dando gracias a Dios, es de la mujer que Dios me dio. Sí, se da cuenta. Y claro, eso me humilla profundamente, porque yo como varón tengo que renunciar a muchas cosas por causa de mi esposa. Aquellos que se casan, usted se imagina que yo diga, yo me caso, yo amo a mi esposa, pero tengo unos amigos del bachillerato con los que me reúno todos los viernes a jugar cartas, a tomarnos unos vinos, no me emborracho, pero la pasamos buenísimo. No, yo tengo que renunciar a eso, por causa de mi esposa, por causa de mis hijos. ¿Qué haces, Casa? ¿Me lo cepillas, digo, por mí? Dígame. Entonces, ¿es claro hasta aquí, mis hermanos? Sumisión y sujeción. Tanto para el hombre que se sujeta a Cristo es voluntariamente. Desde que nosotros somos cristianos, los domingos son de Dios. Desde que somos cristianos, nuestra vida, si estamos solteros, está consagrado al evangelio. Si estamos casados, primero es nuestra esposa, luego son otras obligaciones. Y si estamos casados y con hijos, primero es nuestra esposa y luego son nuestros hijos. Ese es el orden. Pero siempre es buscando la gloria de Dios. Entonces, prosigo. Vamos acá a la lectura de Colosenses capítulo 2, 13 al 15. ¿Qué es lo que yo quiero ilustrarles con este versículo? Que las personas sin Cristo están sujetos a su condición humana, mas no son sumisos. ¿Por qué? Porque ellos están muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Y el Señor da vida al creyente, primero para perdonar o reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos frente a la sujeción y sumisión? Que las personas que están sin Dios siempre son anarquistas. ¿Qué es un anarquista? Alguien que no le gusta la autoridad. Yo he escuchado de personas que dicen ser cristianas, yo no me sujeto a ningún hombre, me sujeto a Cristo. Posiblemente suena muy espiritual, pero si usted no se sujeta a ninguna autoridad que Dios mismo ha puesto, pues es lamentable, porque está diciendo que no se sujeta a Dios.
No he visto el primer ser humano que aparezca en la tierra y que sea libre e independiente. Todos dependemos de algo y de alguien. Y comenzamos la vida siendo dependientes y terminamos la vida siendo dependientes. La vejez es una prueba fundamental de nuestra dependencia de Dios. Por eso tenemos que criar hijos cristianos. Lo triste es cuando tenemos hijos no cristianos que nos van a querer sostener fuera de la iglesia y del evangelio de Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? Sí, señor. Entonces, miren lo interesante en esta fórmula que yo quiero que nosotros nos aprendamos, que debemos aprender. El discípulo está en autoridad y bajo autoridad. Por lo tanto, está siempre siendo formado en sujetarse o someterse. Nunca tenemos la edad apropiada para ser libres e independientes. ¿Por qué? Porque la sumisión, que es la actitud del corazón, más la sujeción, da como resultado obediencia a Jesús. Por eso el domingo, tal vez en la prédica que yo tenía, yo les decía algo muy interesante. Cuando Dios quiere santificar a alguien, lo casa. O sea, cuando quiere, está en el ejercicio de la santificación. Y si lo necesita santificar más, le da hijos. Y si lo necesita santificar muchísimo más, le da más hijos. ¿Por qué razón? Porque en los hijos hay santificación, en el matrimonio hay santificación. Uno como soltero está más tranquilo. Ahora, no estoy diciendo que nos quedemos solteros, pero estamos siendo discipulados en sujetarnos y en ser sumisos. Y eso requiere humillación. Considerar las autoridades que Dios ha puesto. Nadie tiene autoridad si no está sujeto a una autoridad. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Sí? Yo no puedo decir que yo vivo en Colombia aquí y no me sujeto al código colombiano porque soy peruano. ¿Qué pasaría conmigo? Inmediatamente me extraditan. Ningún colombiano puede decir que no se sujeta a la Constitución colombiana, al Código Civil colombiano, al Código Penal colombiano. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente es considerado como un rebelde. ¿O no es así? El diseño de Dios es que quien está en autoridad debe estar bajo autoridad. Las funciones que desempeñamos dentro de las instituciones que Dios ha diseñado, hogar, iglesia y Estado, tienen este diseño y es un diseño bíblico. Sumisión es igual a humildad. Y recuerden que el Señor Jesús dijo, aprended de mí dos cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Manso y humilde de corazón. Humilde. Muy bien. La mansedumbre tiene que ver con docilidad. ¿Sí? Ustedes relacionen esta palabra cuando usted dice un caballo amansado. Es un caballo que no es salvaje. Un caballo domado. El ser humano, cuando es manso, es dócil de corazón. Y esto es muy interesante. Es muy triste entender y comprender personas que piden el consejo de uno y solamente ese consejo les entra por una oreja, les sale por la otra oreja, guardan silencio y hacen lo que ellos creen que es conveniente, para no decir otra cosa. Pero una persona mansa es una persona dócil, dice, yo voy a confiar en el principio, y termina siendo una persona que voluntariamente se sujeta. Eso es la sumisión. Y eso es una persona humilde. Una persona humilde no es una persona pobre, miserable, que anda en harapos. No. La humildad tiene que ver con la sumisión.
voluntaria, o sea, es una sujeción voluntaria. Sumisión y humildad es acatar las órdenes de una autoridad superior. Yo muchas veces a mis hijos les decía, si me dicen padre, la mejor manera de honrarme como padre es obedecerme. Yo le digo a mi hijo, acuéstese a tal hora. Y yo no tengo que venir y estar vigilándolo a ver si se acostó. Él tiene que prever todas las cosas y obedecerme, esté yo o no esté yo. ¿Por qué razón? Porque la mejor manera de honrar a un padre es acatando las órdenes. Acatar tiene que ver con obedecer la orden superior. Yo les aseguro que todo padre que ha enseñado a sus hijos a obedecer no es avergonzado en público. Pero niños que gritan, que hacen pataleta, que hacen mala cara, son niños que avergüenzan, niños que levantan la voz, que nos contestan en público, son niños que avergüenzan, porque uno les dice algo y refutan, se justifican, o no es así. Ahora solo piense también en los pastores que son como padres para los hermanos en la iglesia, cuando los aconsejan y ellos simplemente hacen su voluntad. Yo he escuchado hermanos que el domingo me dicen, pastor, qué hermosa la prédica. Uy, muy confrontante, mucha piedra, pastor. Y al otro domingo siguen haciendo lo mismo. Sus decisiones no son permeadas por la sabiduría de Dios. La pregunta mía es, ¿están siendo sumisos, humildes? ¿O están como los no cristianos? Se sujetan porque les toca, pero más no lo hacen de corazón. Aquel que es sumiso y humilde es quien se sostiene en la verdad. Padres cristianos, yo los quiero desafiar a aquellos que son padres y esposos cristianos. Miren, una esposa seguirá hasta el fin del mundo a su esposo cuando sabe que sus decisiones son en favor del evangelio y de agradar a Dios. Los hijos nos seguirán hasta el fin del mundo cuando te ven firme en las cosas de Dios. Pero cuando tú eres inconstante, ambivalente, pues está manifestando tu rebeldía. Tus hijos serán rebeldes. Lo interesante de esto, miren, es algo importante. Reconocer la autoridad y obedecer a ella. Es un acto de sumisión. Si tú a un hermano le dices pastor, pues debes saber que ese es tu pastor y te le sujetas a ellos. Lo interesante de la escritura en Efesios dice, mujeres sujetarse a sus propios maridos. Aunque hay varios maridos en la iglesia, las esposas tienen un deber de sujetarse sumisamente para manifestar su humildad a Cristo de esa manera. ¿Cómo una hija aprende a ser una mujer cristiana, una esposa cristiana? Mirando a su mamá. Pero si es una mamá que se justifica, que es rebelde, que discute, que humilla a su marido, que lo maltrata en público, que le tira el teléfono. Y lo mismo los hijos aprenden. ¿Los hijos de quién están aprendiendo? De papá y de mamá. Del papá a ser un varón de Dios. Y de la mamá, la mujer que va a escoger. Porque él dice, yo quiero una mujer, no lo dicen de esa manera, pero van a escoger una mujer bien parecida a la mamá, con sus dones y virtudes. Y claro, y esa mamá se va a sentir halagada porque va a ver una mujer muy parecida a ella de la cual se enamoró su hijo. Ahora no estoy hablando de parecido físico, sino del carácter. Pero si los atributos que el hijo está buscando en esa mujer son todos los pecaminosos, pues van a ser dos enemigas seguras. Pero si son dos mujeres humildes, sumisas, que buscan la gloria de Dios, ¿ustedes se imaginan
esa relación entre suegra y nuera, entre yernos y suegros. Mira lo interesante que nosotros estamos formando a nuestros hijos. Cuando nosotros nos sujetamos en la iglesia, es una manera de discipular. Voy a hacerles un ejemplo. Yo tengo dentro de poco una reunión de consistorio, donde yo voy a plantear algunas cosas para hacer. Pero como yo soy un hombre que está en autoridad y bajo autoridad, lo tengo que desarrollar en equipo. Cuando se presenta ya a la iglesia, nosotros determinamos por un gobierno consistorial, ¿sería esto? ¿Por qué razón? Porque yo tengo que discipular a mis hermanos, que yo también estoy sumiso y sujeto voluntariamente, porque la humildad no es hablar pasito, no es tener la cabeza agachada o triste, sino todo lo contrario. Hay un ejemplo que tenemos que mirar. El Señor Jesús. Fíjense que la iconografía católica, ¿cómo presenta a Jesús? Con un semblante dulce, una mirada apacible, profunda, de ojos azules, un cabello que ha pasado, parece por un salón de belleza. Eso es como lo presenta la iconografía católica. Pero ¿cómo lo presenta la Biblia? La Biblia presenta que era un hombre con barba, un hombre de no buen parecer, pero un hombre muy firme en todas las cosas de Dios. Sujeto y sumiso a la voluntad de Dios, pero también con todo el amor de perdonar a los hombres y mujeres pecadores que venían por fe. Él rendía cuentas de sus actos a Dios y a sus propios discípulos. Le hago la pregunta, ¿ustedes como discípulos de Cristo están bajo dominio propio? O sea, ¿están revisando que sus acciones, sus decisiones glorifiquen a Dios? ¿Y son personas que dan cuentas de su vida? Porque a algunos pareciera ser que no, pues yo decido cualquier cosa. A mí en este año me han contado varios hermanos que por algunas razones se tienen que ir de la iglesia. Pero son razones que les parecen justas a ellos, pero no son justas bíblicamente. Rendir cuentas no significa contar. Rendir cuentas significa, miren, pastor, voy a hacer esto. ¿Qué consejo me da? Y bajo el consejo yo puedo tomar una mejor decisión. ¿Por qué razón? Porque la sumisión y la humildad me lleva a estar unido o sujeto. ¿Qué significa? Que no me puedo separar, no me puedo dividir. ¿Sí me comprenden? No puedo dividir el hogar, no me puedo separar en el hogar como yo quiero. O sea, yo no le puedo decir a mi esposa, mi amor, para que nos vaya mejor, entonces mira, yo estoy fundando una iglesia, no sé, en Faca. Me voy a ir a evangelizar de lunes a, no, de miércoles a sábado, y yo vengo el domingo para la iglesia acá y me quedo contigo el lunes y el martes. No puedo dividir la iglesia tampoco. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? Porque la humildad es algo que se disipula, que se forma y que Dios en su diseño nos hace entender que es toda la vida. ¿Por qué razón? Santiago capítulo 4, versículos 5 al 8. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, miren lo interesante de la palabra humilde. Estoy leyendo hasta el versículo 6. ¿Humilde quién es? ¿Se acuerdan en las diapositivas anteriores? Es aquel que acata órdenes, aquel que se sujeta a otros o se sujeta también a la institución, aquel que reconoce la autoridad, aquel que obedece.
No solamente cuando le conviene, sino siempre buscando la gloria de Dios. Ahora miren el versículo cómo sigue. Dice, ¿quién es el humilde? Aquel que se somete a Dios. ¿Y a quién resiste? Al diablo. ¿Cómo me sujeto a Dios? A través del consejo bíblico, a través del principio bíblico, a partir de buscar la gloria de Dios, porque hay cosas que tenemos que decidir, donde tenemos que ver el bien que se va a hacer en favor de la gloria de Dios. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Sumisión y humildad es algo que yo quisiera que nosotros consideráramos. En rojito está que Dios resiste a quién, al soberbio. ¿Quién es el soberbio? El que pese al consejo, pese al principio, hace lo que bien le parece, lo que su propio juicio le indica. ¿Quién es el que es humilde de acuerdo a este versículo? Aquel que se somete a Dios. Y lo interesante de someter tiene que ver con sujetarme al principio bíblico. Miren, hermanos, les voy a decir algo. ¿Ustedes quieren que sus familiares lleguen a Cristo? Conságrense en la iglesia. Conságrense a vivir el evangelio todos los días de su vida. Porque así es la manera como estamos resistiendo al diablo. Y el diablo, ¿por qué dice la Biblia que huirá de vosotros? Es sencillo, como lo que Job dijo, como lo que Satanás dijo de el santo Job. ¿Acaso Job te sirve de balde? Tú lo has bendecido en todo. O sea, yo no voy a perder el tiempo en hacerle nada a él. Y Santiago escribe a la iglesia, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué tenemos que purificar en el contexto de lo que estamos viendo? De la soberbia, de hacer como a nosotros nos parece. Y es la manera como discipulamos a nuestros hijos, como se discipula a nuestro cónyuge. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, mis hermanos? Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes de acuerdo a Primera de Pedro? Aquellos que son sumisos unos a otros. Y miren mis hermanos, y se los digo de todo corazón, yo no sé en qué iglesia usted se está congregando, pero servir en la iglesia es parte de la sujeción y de la sumisión. Nunca, miren, no hay un solo versículo que dice que si nos sujetamos a las actividades tradicionales de nuestras familias, de nuestros apellidos, o al día del padre, o al día de la madre, o al día de finca, estamos glorificando a Dios. Dice que como iglesia nos sujetamos los unos a los otros, nos revestimos de humildad, y todos en la iglesia se sujetan a los ancianos. Y cuando está hablando de ancianos en Primera de Pedro, está hablando de los episcopos o los presbíteros aquí, a las autoridades puestas por Dios. Usted virtualmente no le enseña ni a sus hijos, ni usted se sujeta. Y les voy a decir por qué. Porque ir a la iglesia, ¿qué implica? Primero, un presupuesto económico. ¿Eso hace que seamos más pobres? Posiblemente sí. Es en serio. Y eso también nos disipula a nosotros, porque tenemos que apartar un presupuesto para eso. Presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias también. Pagar impuestos también. Porque de eso se trata la sumisión y la sujeción.
pero lo hacemos de manera unos con otros. O sea, esos son principios que Dios dejó en su palabra para todos nosotros. No importa la época en que estemos y no importa si las autoridades son buenas o son malas. ¿O no es así? Nosotros a veces no consideramos cuánta soberbia hay en nosotros en decisiones que tomamos, que pensamos que estamos haciéndola por el bien de nuestra familia y por el bien nuestro. Y en vez de hacer bien, hacemos mal. ¿Por qué razón? Porque, queridos hermanos, evitar el conflicto, evitar el problema, evitar el roce, no nos hace bien. Todo lo contrario, la Biblia dice que nosotros debemos estar sumisos unos a otros. Y yo les voy a preguntar, ¿hay algún hermano en la iglesia que sea monedita de oro? ¿Que todo el mundo lo quiera? Yo les voy a decir cuál hermanito es así. Y sí los hay, los que están muertos. Porque eso sí, no falla. Todos tienen palabras bonitas. Así haya debido a la mitad de la congregación y no haya venido a la mitad de su asistencia en toda su vida. Recordemos, estamos siendo enseñados en sumisión y sujeción, y no es ciega, es bajo principios. Yo me sujeto a aquel que se sujeta a Cristo. Es importante un buen diseño de gobierno en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el pastor tiene que modelar que está en autoridad y bajo autoridad, y los ancianos que están en autoridad y bajo autoridad, y los diáconos en autoridad y bajo autoridad, y los miembros de la iglesia en autoridad y bajo autoridad, y los esposos y las esposas y los hijos en el hogar están en autoridad y bajo autoridad, porque estamos siendo formados en sumisión y sujeción. Primera de Pedro 2:13 al 16. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Oigan, para mí es un clamor. El seminario necesita hacer este énfasis. Los hijos honran a sus padres no solamente respetando, sino velando por ellos. Los miembros de una iglesia no solamente honran a Dios asistiendo, sino velando por sus pastores. Esto es muy interesante. Y los cristianos que viven en una nación pagan sus impuestos y se sujetan a las instituciones por causa de Dios. Miren lo que dice acá: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Solo entendamos el versículo. ¿Quién es insensato? Quien no se sujeta a las autoridades puestas por Dios. Y estamos hablando en medio de un gobierno como el Imperio Romano. Estamos hablando en medio de sacerdotes, saduceos, fariseos y escribas, el Sanedrín, que perseguía a los cristianos. Dios nos hizo libres, dice acá como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Lo interesante de todo esto es que nos sujetamos a causa del Señor, no a causa de la brillantez de nuestro pastor. No es a causa de la brillantez de ese esposo tierno, servicial, generoso, bien hablado.
ni a causa de esos padres que nunca fallan, sino a causa de ¿quién? De nuestro Dios. Entonces, la sumisión y sujeción es de manera voluntaria. ¿Qué significa de corazón? Mi corazón ha sido regenerado y nos sujetamos para obedecer a nuestras autoridades. Yo quisiera verlo, que le dijéramos eso a nuestros hijos. ¿Por qué nos sujetamos a los principios de Dios? Por causa de Dios. ¿Por qué la esposa se sujeta al marido? Por causa del Señor. ¿Por qué los creyentes se sujetan en la iglesia? Por causa del Señor. Esto es discipular a los discípulos. Fíjese que el discípulo en el sentido amplio o estricto siempre está siendo llevado a lo siguiente: reconocer y obedecer la autoridad. Siempre hay una autoridad por encima de nosotros. Pregúntele a su pastor a quién se sujeta. Porque es fácil rendir cuentas. ¿Por qué los papás tienen que disciplinar a los hijos? Por causa del Señor, porque Dios demanda que disciplinemos a nuestros hijos para corregirlos. Ahora, disciplina no siempre es correa, disciplina no siempre es la vara. Disciplina es poner límites. Disciplina es poner orden. No es amor cuando nosotros dejamos que nuestros hijos se acuesten tarde. No es amor cuando dejamos que ellos vivan como si fueran marranos en los cuartos desordenados. No es amor cuando nosotros no les decimos qué es bueno y qué es malo y qué no tienen que hacer. Amor es darle límites. Es darle enseñanza que ellos tienen que servir y seguir el camino, porque ellos tienen que reconocer y obedecer una autoridad. ¿Por qué razón? Porque el discipulado en el sentido amplio o restringido tiene que aprender también a escuchar y entender para hacer. Ustedes imaginan un hijo universitario: papá, no voy a culto porque tengo muchas tareas. Pero le aseguro que el viernes posiblemente llegó tarde, el sábado estuvo donde los amigos, pero el domingo no va a iglesia porque tiene muchas tareas. La pregunta es: ¿escuchó y entendió lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Estamos discipulando y haciendo discípulos? ¿Cómo serán los hijos de esos hijos que toman en juego el día del Señor, el devocional, la oración, la lectura de la Biblia? Queridos hermanos, tenemos que entender que la sumisión y sujeción nos permite hacer confiando en la dirección que Dios nos ha dado. Al sujetarnos voluntariamente, nos sujetamos a Dios. Por eso Dios nos pone autoridades que nosotros podamos reconocer que viene de Dios. Dios me la dio. El padre y la madre que tengo viene de Dios. Los pastores que Dios nos puso vienen de Dios. Estamos hablando de hogares cristianos y de iglesias bíblicas. Entonces, nos sujetamos a Dios y a su palabra revelada, y eso es algo muy interesante. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si yo me devolviera una diapositiva, estas dos cosas yo les decía: obedecer a los pastores y prestar atención a los pastores para poder hacer correctamente. Eso se trata de ser sumiso y sujeto, no tiene que ver con el silencio. Hay muchas personas que guardan silencio simplemente como sabiduría humana.
no denuncian el pecado, consienten todo, o muchos guardan silencio simplemente para hacer su voluntad y no exponerse. Eso no es sabiduría. A veces el silencio es el cómplice de la rebelión. No siempre el silencio es sabiduría. La Biblia dice que nosotros podemos diezmar, ofrendar, ir a la iglesia, pero estar viviendo como no cristianos. Las autoridades que la Biblia presenta son los padres, está en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, los pastores en Hebreos 13, 17, los gobernantes en Tito capítulo 3, y los esposos, los cónyuges varones. Y todos tienen un mismo principio: sujetaos a ellos porque ellos vienen de Dios, y quien se sujeta a ellos se está sujetando a Dios. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Somos libres e independientes, ¿no, mis amados hermanos? Somos agentes libres menos. Estamos en este ejercicio, queridos hermanos. Padres, ustedes están discipulando a sus hijos. ¿Cómo son las esposas cristianas? ¿Cómo son los esposos cristianos? ¿Cómo son los cristianos? Por eso estamos llamados a someternos a la autoridad. Hay personas que son tan rebeldes a la autoridad. Y voy a poner unos ejemplos. Hijos que llaman a sus padres de sus nombres. ¿Por qué razón? Porque pensamos que si somos amigos, somos iguales. Y Dios no nos creó iguales. Creyentes que no soportan llamar pastor, anciano o diácono. ¿Por qué razón? Porque para ellos son sus hermanitos. Porque ellos no consideran que están en sujeción, solo manifiestan su rebeldía. Bueno, hay hermanos que los llaman a uno del nombre o le dicen pastor y uno se nota que son sujetos. Pero hay otros que son rebeldes totalmente. Hay algunos que han reducido el culto solamente a la predicación. Y eso también es rebelión. Someternos a la autoridad implica que de manera voluntaria la sumisión produce humildad y el carácter de Cristo es moldeado en el creyente y nos lleva a la obediencia en medio del gozo. Voy a citar un pasaje que no está en mi diapositiva, está en Mateo 8, del versículo 4 en adelante, y el Señor Jesús nos va a contar de que Él va a sanar a un criado de un centurión. También en ese contexto sana a un leproso. Al leproso le dice algo muy interesante. Ve y preséntate ante el sacerdote y da tu ofrenda. ¿Por qué le dice eso? Porque la ley de Moisés lo demandaba. Los leprosos, si eran sanados y tenían que volver a la comunidad, ellos tenían que pasar por el visto bueno del sacerdote. Y aunque Jesús es Dios, Él se sujetó a la ley, se sujetó a la autoridad del sacerdote y al visto bueno del sacerdote. Y con relación al centurión, el centurión le dice, yo sé lo que es estar bajo autoridad y no soy digno de que tú entres en mi casa, o sea, no vayas a ver a mi criado, pero sánalo. ¿Y saben qué dice Jesús? Que en todo Israel no había visto una fe
como la del centurión. ¿Por qué razón? Porque aquel que es de fe es alguien que se deleita en ser sumiso y sujeto a la autoridad puesta por Dios, y no es a causa de su buen ejemplo. No estoy diciendo que seamos de mal ejemplo, por si acaso. Los pastores tenemos que modelar el camino de Cristo, los padres el modelo de Cristo, los esposos el camino de Cristo, las madres el camino de Cristo, porque estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Al sujetarnos a las autoridades que Dios nos ha provisto, nos sujetamos a Dios y damos cuenta de nuestra autoridad, porque estamos bajo autoridad. ¿Sí es claro? Y yo quisiera que ustedes consideraran, ¿esa es la vida que están viviendo? Como estudiantes del seminario, nosotros estamos bajo autoridad. Los que se están acreditando tienen que presentar sus trabajos y es a tiempo. Tienen que presentar sus pagos y es a tiempo. Así como cuando usted paga sus impuestos tiene una fecha límite, así como sus diezmos tienen una fecha límite. ¿Usted sabía que sus diezmos para presentarlos tienen una fecha límite? No es, ay, si yo viajé y no pude ir, los llevo al otro domingo. Pastor José Henry, usted pasó por el tema de los diezmos. ¿Tiene límite el presentarlos? ¿Tiene fecha límite? Sí, pastor. Incluso si uno los demoraba, debía añadir un porcentaje, ¿no? De hecho, la Biblia sojuzga eso. Dice que hay que llevar un porcentaje sobre el diezmo. Si tú no lo llevas a tiempo, están corriéndote intereses. Y me parece muy interesante porque eso, ¿a qué nos lleva? Que la sumisión y la sujeción nos lleva a la excelencia, a la responsabilidad, al cumplimiento, a buscar lo mejor, lo primero. Ese es el diseño de Dios. Marcos 12:33. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Usted puede asistir a la iglesia el próximo domingo virtualmente, pero no va a poder amar al prójimo físicamente. Usted puede consignar su salario, puede consignar su diezmo, pero la Biblia no habla de consignar, habla de presentarlo, de entregarlo, de apartarlo y presentarlo. Y esto me parece muy interesante, porque amar a Dios es amar al prójimo y van entrelazados, y eso implica sujeción. ¿Sí me comprende? Estar sujetos. Una unidad. Romanos capítulo 12 lo dice. Presentándose en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. ¿Están enseñando sujeción en su casa? Este cuadrito voy a tratar de que lo pasemos despacito para que nosotros podamos entender. Porque la sujeción da autoridad. O sea, ¿por qué mis hijos se van a sujetar a mí? ¿Por qué los hermanos se van a sujetar a mí? Porque es el plan y la voluntad de Dios. Pero que yo sea autoridad me hace manifestar que Dios me puso, pero que a su vez estoy bajo autoridad. Recuerden, el cuerpo está conformado por pastores, ancianos, diáconos, miembros de una iglesia, hogares. ¿Y la cabeza quién es? Hay una sola cabeza, Cristo. Por eso el discípulo tiene un principio.
¿Por qué me voy a sujetar? Porque es el plan y la voluntad de Dios. Cuando usted le diga a sus hijos el domingo, vamos a ir a la iglesia, nadie se queda acá, es porque es plan y voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Porque es plan y voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que orar? Porque es plan y voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que aplicar los principios bíblicos para todos los aspectos de la vida? Porque es el plan y la voluntad de Dios. Segundo, porque modela la relación perfecta en el hogar. Querido hermano y hermana, si su hogar está en medio de la manipulación, del engaño, de una mujer que es ingobernable, amargada, malacarosa, pues está diciendo que Dios se equivocó. Los que se sujetan en el matrimonio se sujetarán también alegremente en la iglesia. Y los hijos verán la autoridad de mi mamá, verán la autoridad del papá. Es muy particular que cuando una mujer no se sujeta al marido, los primeros que le faltan el respeto son los hijos. Y les voy a decir por qué. Porque ese marido no la va a defender delante de los hijos. Pero cuando una mujer se sujeta al marido, mire, con un ojo los mira y con el otro mira a su mujer. Y los hijos saben que si se meten con la mamá, se meten con el papá. Y lo mismo pasa en la iglesia. La sujeción modela la relación perfecta en el hogar, en la iglesia. La sujeción da crecimiento y madurez en la fe, mis hermanos. Usted quiere ver a alguien en autoridad, es alguien que se sujeta. Y estar sujeta o sujeto no es ser pasivo o pasiva, es aceptar toda decisión final, todo principio bíblico. Es posible sujetarse por la gracia de Cristo, mis amados hermanos. Razones. Protege la dignidad del prójimo. Es aquí lo interesante. Cuando la mujer se sujeta al esposo, el esposo va a decidir bajo los principios de Dios. Y dése cuenta, Dios que le dice al marido, ama a tu mujer. Oye, es extraordinario. Dice Dios hacia los hijos, instrúyelos en la mañana, o sea, despiértate con ellos. Acuéstalos, o sea, ¿a qué hijo no le gusta que el papá le dé un beso y le diga, mi amor, hasta mañana, un abrazo? Una esposa que siempre pueda ostentar a su marido y un marido que pueda saber que su esposa está ahí. La sujeción humilla al pecador. ¿Saben por qué? Porque me dice que no soy libre e independiente. Jairito preguntaba, pero es que la sujeción y la sumisión humilla. Sí, Jairito, es verdad, humilla. Y Dios quiere humillarnos. Y de hecho nos dice en Filipenses capítulo 2, dice que debemos mirar a Cristo que se humilló a lo sumo y ser como Él. Y el mismo Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y eso implica humillación. Otra de las razones es que santifica. Me capacita para servir a otro. Si las iglesias estuvieran más llenas de servidores y no de príncipes y reyes, posiblemente más grandes fueran nuestras congregaciones.
Si usted dice, yo llego a servir a la iglesia, ¿a qué hora llegaría si su culto comienza a las 9? Ayúdenme. Si el culto comienza a las 9 y usted llega a servir y no a ser servido, las 8. muy bien, a las 8. Pero si usted es el príncipe que viene a recibir, el rey y el sacerdote que viene a ser servido, pues llegará cuando todo está listo. Y en cuanto digan amén, dice, me voy. La humildad y la sujeción santifica al creyente, capacita para servir, prepara al creyente para ver la gloria de Dios, porque mis hermanos, lo que estamos enseñando ahora no es fácil. No es fácil. Nuestro yo se opone a eso. Nuestro yo racionaliza bajo otros parámetros la vida. Pone a la mujer en un rol de servicio voluntario, pone al hombre en un servicio voluntario, perdón que no puse acá, pone al hombre y a la mujer en un servicio voluntario. Segundo punto, la sumisión y la sujeción desarrolla el carácter, principios, y después tendremos las razones. ¿Por qué estamos llamados a servir? Y miren, esto no es un cliché por si acaso. ¿Cuál es la razón fundamental del hombre? ¿Cuál sería? La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Pastor? Glorificar a Dios y vivir para Él. Ajá, muy bien. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, quien goza de Dios, glorifica a Dios. Pero ¿cómo lo hace? En sumisión y sujeción, sirviendo. Eso le estamos enseñando a nuestros hijos, eso estamos enseñándole a nuestros familiares. El cuerpo de Cristo se presenta cada domingo, es para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Es tan importante poder comprender esto. No tiene que ver con nuestra gloria. O sea, no tenemos que ser nombrados, reconocidos, llamados, promovidos. Muy bien, pastor. Si el servicio comienza a las 10, yo debo llegar a las 8 también. Y si comienza a las 11 también. ¿Por qué razón? Porque deberíamos estar dispuestos no solamente a hacer la parte de acomodar, sino de saludarnos, de orar, de ensayar los cánticos, de velar los unos por los otros, de compartir. Yo tengo hermanos en la iglesia que yo llego y uno me da un chocolate, otro me da una galleta. No sé si lo harán con todos, pero por lo menos conmigo lo hacen. Y yo me siento como un niño chiquito teniendo 50 años. Jesús es nuestro modelo de servicio. O sea, si yo estoy sumiso y sujeto, yo estoy sirviendo. Ahora, la palabra servir tiene que ver con que ser útil. Y la utilidad es en diferentes aspectos. A mí me parece interesante, ¿no? Si yo estoy dispuesto a servir y estoy yo en la planilla de los que dirige, ¿cómo debo llegar a la iglesia? Cuando estoy planillado bonito, mi esposa me decía que hay algo que estamos enseñando a nuestros niños, a todos los niños, es que el mejor día para estrenar un vestido, para estrenar una buena ropa, para estrenar corbata, es el día del Señor. Pero no es para dirigir, no es para mostrar que somos guapos y simpáticos o atractivos. ¿Para qué es? Para presentarnos delante
del Señor. Jesús nos mostró ese camino. Y quien sirve es el mayor. Miren lo interesante. O sea, ¿de quién se espera el servicio? Del pastor. Hay algo muy interesante que por lo menos yo lo practico mucho en casa. Muchas veces cocino, muchas veces sirvo. ¿Por qué razón? Porque el que sirve es el mayor. ¿Cómo yo enseño a mis hijos que cocinar a la esposa, a los hijos es bueno, a los hermanos en la iglesia es bueno? Porque Dios nos puso en autoridad. Servimos porque hemos sido servidos. Servimos sin esperar recompensa, porque es para Dios. Si usted está esperando ser promovido, ser nombrado, lo está haciendo para su propia gloria. Algunas razones del servicio, que es la acción de sujetarnos y de sumisión. El servicio cristiano humilla. Esto sí no lo debemos perder de vista. O sea, todo cristiano debe de humillarse a la manera de Cristo, y Cristo se humilló a lo sumo. Y cuando decimos esto es, no había mayor expresión de humillación. Y les voy a decir por qué. Dios Todopoderoso, eterno, se encarnó para ser un hombre, un ser humano, y para dar su vida por nosotros. Queridos hermanos, el servicio cristiano engrandece. Yo no sé si usted ve a su pastor barrer, trapear, servir la comida. Yo le aseguro que usted dice, ese es mi pastor. Pero si usted lo ve sentado en una poltrona, como si fuera un jeque árabe, que todos se lo llevan, yo no sé si usted se siente tan orgulloso de que ese sea su pastor. La Biblia ha enseñado que el servicio cristiano humilla, pero también engrandece, y eso es una paradoja para nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos buscando la gloria de Cristo. El servicio cristiano nos santifica. Les decimos a nuestros hijos que sean útiles, que saluden a los demás, que se comuniquen con los demás, que abracen a los demás, porque así no solamente pierden vergüenza y crecen en su carácter y en expresar sus sentimientos, sino porque están sirviendo a los demás. Porque el servir en la iglesia modela el carácter. Les pregunto, ¿sus hijos se parecen a ustedes y ustedes a Cristo? Porque esto es un ejercicio de toda la vida. Finalmente, la sumisión y la sujeción no solamente nos lleva al servicio, sino nos lleva a la obediencia. Principios. Obedecemos para la gloria de Dios. Obedecer es un imperativo cristiano. Jesucristo es nuestro modelo perfecto de obediencia. Obedeció hasta muerte de cruz. ¿Usted está dispuesto a dar su vida? Y si damos nuestra vida es por una sencilla razón. Jesucristo murió por nosotros. O sea, expresamos gratitud. No es por recompensa alguna. Y cuando servimos es humillarnos ante quien nos ha servido, o ante quien servimos. Las razones fundamentales del servicio son estas, por lo menos. Obedecer es un deber para todos los cristianos. Pues usted puede repetir conmigo, si tiene 3 añitos ya puede hablar. Obedecer es un deber. Si tiene 60 años, obedecer es un deber.
del creyente, porque obedecer es la voluntad de Dios. No estamos aquí para recolectar opiniones y mucho menos justificaciones, porque desde que haya una justificación uno piensa que libró la obediencia. La obediencia nos hace más humildes, más sencillos, más sumisos. La obediencia nos capacita para amar. El amor es una decisión. Por eso nos juramos en una iglesia pertenecer. Obedecer en amor nos hace agradecidos y tiene recompensa. La recompensa viene del Señor. Entonces, miren lo interesante. Cuando hablamos de sumisión y de sujeción, estamos reconociendo una cabeza. ¿Quién gobierna? ¿Quién da alimento? ¿Quién da crecimiento? Y yo les voy a decir algo que es importante. Siempre es Cristo. El cuerpo entonces debe sujetarse, debe alimentarse, debe depender, debe apoyarse, debe fortalecerse, porque está bajo autoridad. Muchos de nosotros usurpamos la cabeza porque queremos gobernar y no sujetarnos. ¿Dónde se encuentra usted en este cuadrito? Como alguien que se sujeta, se alimenta, depende, se apoya, se fortalece, y este modelo se repite todos los días en nuestra vida, en el hogar. Y cuando usted llega a la iglesia, se refuerza la enseñanza. El que en la iglesia, el que en el hogar es aquel que fue puesto como autoridad, llega a la iglesia bajo autoridad. Y aquel que es puesto en la iglesia en autoridad, bajo Cristo, está bajo la autoridad de Cristo. Entonces debemos someternos unos a otros. Eso es la creación que Dios puso en autoridad y también bajo autoridad. Si recuerdan que Dios a Adán y a Eva los puso en autoridad y a su vez bajo su autoridad, porque inmediatamente le dice, ustedes van a sojuzgar, van a señorear, van a gobernar, sin embargo, no van a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, un creyente sin cabeza es rebelde y debe crecer en la fe. Si usted cree en Cristo y no tiene una iglesia, si usted es pastor y no tiene a quien darle cuentas, debe crecer en la fe. Si usted es un hijo que piensa que puede hacer lo que quiere, pues debe crecer en la fe. Una institución sin cabeza es una secta de Satanás. Por eso no existen iglesias independientes, sino dependientes, no solamente de Cristo, sino de la autoridad de otras iglesias. Una familia con cabeza es la iglesia de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la creación que nos puso en autoridad y bajo autoridad. Entonces, la cabeza es Cristo. No existe cabeza sin cuerpo. ¿No les parece interesante? Jesucristo es la cabeza de la iglesia y del hombre. El cuerpo es la iglesia. Y el hombre en autoridad es cabeza y los que están bajo autoridad son el cuerpo en el caso del hogar.
Gracias, mis hermanos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Aportes, participen, por favor. No, pastor, gracias. Más claro que el agua no puede ser. Sí, pero ahora yo quiero que participen. Eso es un deber participar, retroalimentar, hacer un resumen, decir qué han aprendido o si están en contra de lo que se ha dicho. ¿Cuáles son las resoluciones que salen de esta clase? Hay hermanos que ven estas clases y necesitan también retroalimentarse o hay algo que no estuvo claro. Pastor, todo muy claro, muchas gracias. Y pues el creyente por llamado está bajo sujeción y está bajo, debe estar bajo autoridad, ¿no? Y en todos los sentidos, ¿no? En primer lugar, pues porque Dios es el Señor, ¿no? Cristo es nuestro Señor y la palabra es la norma de fe y conducta, ¿no? Entonces, esa sujeción y esa sumisión debe estar en el corazón del creyente, no solamente a Dios y a su palabra, sino pues obviamente también a las autoridades que Dios puso, ¿no? Porque pues en todo el orden divino Dios estableció autoridades, en el Estado, en la iglesia, en la familia, ¿no? Y como usted nos decía, es importante la sujeción, ¿no? Porque sin sujeción, pues realmente no podríamos decir que somos creyentes, ¿no? El hecho de ser creyente, pues nos pone bajo la autoridad del Señor. Por eso la Biblia dice que el Señor, que muchos dirán aquel día, Señor, Señor, pero no hicimos esto y aquello, pero Dios dirá, no, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Es decir, sin sujeción, pues no hay cristianismo, ¿no? No hay servicio a Dios. Entonces es muy importante ese tema que nos plantea Pastor y el desarrollo de la clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor. De mi parte, Pastor, muchísimas gracias y muy buena la explicación entre sujeción y sumisión. No sabía yo cuál era ahí la diferencia, pero me quedó ya muy claro. Y lastimosamente, sí, en la iglesia yo diría que la mayoría de los creyentes les hace muchísima falta las dos cosas. Pero gracias por muy buena la explicación, Pastor. Gracias. Gracias, mi hermana, gracias. Creo que tenemos que entender algo, que estamos siendo entrenados para sujetarnos voluntariamente, que eso es sujeción y sumisión, y que solo el creyente lo puede hacer, solo puede hacerlo el que ha nacido de nuevo, que nos lleva toda la vida, y que en esto estamos entrenando a nuestros hijos y a los hijos de otros, porque posiblemente alguno dirá, yo no tengo hijos, pero resulta que, miren algo que es muy interesante y que yo escuché la vez pasada de Juan David, de mi hijo, que él admiraba mucho ver a los ancianos estar sentados cada domingo, porque los ancianos en nuestra iglesia no participan de la dirección del culto. Los que hacen la dirección del culto son los diáconos, y si no hay un diácono es algún hermano. Pero los ancianos, los presbíteros, son veedores permanentes de lo que está haciendo el pastor y lo que están haciendo los demás hermanos, y su trabajo es muy importante. Y él las palabras, yo me acuerdo en la celebración de los ancianos de Juan David, dijo que él admiraba mucho ver a los ancianos ahí cada domingo y el esfuerzo que ellos hacen. Y eso me parece muy interesante, porque a veces uno pensara que la presencia de uno pasa desapercibida porque no está haciendo algo.
y realmente todos estamos haciendo algo y somos luz y sal. El llegar a tiempo a la iglesia y poder tener la capacidad de abrazar, saludar, ponerse a órdenes de otro, es hablar de que el Espíritu Santo está en nosotros. Si nosotros pudiéramos hacer una lista en Hechos de los Apóstoles, de todos los que creyeron, dijeron, yo abro las puertas de mi casa, hagamos un culto en mi casa, ¿qué hacemos? Yo me bautizo. O sea, todos tienen algo que, donde manifestar su fe. Y esto es muy importante que nosotros lo meditemos, pero es algo que nosotros permanentemente estamos formados. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Permanentemente la sujeción y la sumisión es algo que permanentemente estamos siendo discipulados hasta el final, hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Alguien más, por favor? Sí, pastor, entendemos que el Evangelio es un anuncio y una denuncia. Y basados en lo que hemos aprendido hoy, podemos decir que nosotros estamos en sujeción, llamados a sumisión. Y que el mundo está en sujeción, pero no está en sumisión. Muy bien, muy buen resumen y aplicativo, hermano Jair. Porque el que se puede de manera voluntaria someter o sujetarse es el cristiano. Y miren lo interesante, a medida que vamos creciendo en la fe, fíjense que los que no han crecido en la fe llegan tarde, se van temprano, no vienen, y no importa si están hace 20 años en la iglesia. De hecho, Jesús dice, muchos de ustedes, a través de su palabra, denuncia la palabra de Dios, que muchos de que deberían estar comiendo carne están bebiendo leche, porque no hemos entendido que esto es para Dios. La vida cristiana es para Dios. El formarnos aquí académicamente es para Dios. ¿Sí? Es para Dios, no es para nosotros, no es para ser más sabios ni para tener un derroche de teología. De hecho, yo no suelo usar palabras teológicas o técnicas para poder aprender. ¿Sí? Yo no estoy por decir, hoy pudiera haber hablado de la perseverancia de los santos. ¿Sí? Del soli deo gloria. No, hay que hacerlo práctico. Y si usted está entendiendo que es cristiano, usted tiene que aprender a ser sujeto de manera voluntaria. A los no cristianos les toca estar sujetos, de alguna manera. De hecho, la Biblia dice que están sujetos a un corazón malvado. Esclavos del pecado son. Y el cristiano, y eso es parte de la clase que viene, está sujeto, pero se ha hecho libre, pero para servir. O sea, yo tengo que ver que soy útil. O sea, que yo voy a la iglesia a adorar a Dios, no solamente a cantar, a orar y a prestar atención y presentar mis diezmos, sino, miren, yo se los digo de corazón, como pastor, extraño abrazar. Extraño que cuando se vayan a ir, se despidan con un abrazo. ¿Por qué razón? Y trato de estar con todos, porque es parte de la relación que Dios nos da. Con muchos no nos vemos sino cada 7 días. Con otros, si no vienen al siguiente domingo, es cada 15 días. Y si no vienen en 2 domingos, es cada 21 días. Y hay otros que no los veo. A unos hermanos que se congregan por internet, yo les decía, ya es tiempo de que vengan. Necesitamos verlos. Entonces, todo esto nos va formando y nos va formando para Dios. Y miren al final cómo termina el Evangelio. A nosotros nos muestra algo muy importante, que viviremos nosotros por la eternidad juntos, glorificando a Dios en cielos nuevos y tierra nueva. Y eso es sujetos en sumisión para Dios. ¿Alguien más? ¿Quién más está por ahí? Muy bien, hoy nos faltaron algunos hermanos. Están de vacaciones espirituales.
Muy bien. Entonces vamos a terminar. Vamos a pedirle al pastor José Cortés que nos despide en oración. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Amén, pastor. Bendiciones. Claro que sí, pastor. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar una vez más unidos en tu presencia con las ansias de aprender cada día, Señor, acerca de ti. Gracias porque en nuestro corazón, en nuestro ser, hay todavía un remanente de pecado en el cual muchas veces no vemos conveniente someternos ni sujetarnos, y no queremos muchas veces, Señor, porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad, aún dentro en la iglesia, aún dentro de la sujeción como familia que tenemos. Pero gracias porque cada día nos son abiertos nuestros ojos y nuestros entendimientos, y nos hace ver que en la nueva creación, en la nueva vida que tú nos has dado, Señor, todas las cosas son de sujeción para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Por eso, una vez más, a ti te damos gracias y te pedimos que sigas fortaleciendo y sigas dándole sabiduría al pastor Juan José, y lo mismo a nosotros también, que acudimos cada día a estas clases, para que juntos, Señor, como unidad del cuerpo, seamos sometidos y te podamos dar la gloria y la honra debida a tu nombre. Gracias por esta noche, gracias por cada principio que nos das, y te pedimos que nos ayudes a ponerlo por obras y que todo nuestro ser traiga gloria, honra y alabanza a ti. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Una feliz noche.